Buenas tardes, estudiantes de grado noveno. A continuación voy a hacer claridades sobre la guía número 1, que en realidad solo la han enviado pocas personas, y explicaré el trabajo correspondiente a este ciclo número 2 para la asignatura de español y la lectura que deben estar ya realizando del libro Un Mundo Feliz de Adolf Huxley. Para no tener mayor preámbulo, les voy a compartir mi pantalla para irnos inmediatamente a la guía número 1 y poder hacer las claridades correspondientes. Entonces, allí en mi pantalla ya están viendo lo correspondiente para ustedes de la guía 1. Les quiero aclarar que los archivos de Caperucita Roja de los hermanos Grimm y el protocuento se envió con la guía alrededor de 15 a 20 días y que están en su grupo de WhatsApp, así como en el repositorio de la institución. Cuando ustedes ya tienen leído esos cuentos, se van a responder las preguntas del numeral número 1, que nos dice, ¿qué diferencias hay en los textos? Eso quiere decir que voy a decir qué se encuentra en uno que no está en el otro. Un ejemplo de esto es la figura del cazador, que no se encuentra en el protocuento, pero que sí se encuentra en el texto de los hermanos Grimm. Después de que yo ya leí, contesté mejor ese punto, pues entonces lo que yo hago es irme aquí y me dice que debo hablar de la estructura. Cuando hablo de la estructura es cómo está escrito ese cuento, cuántas secuencias o qué sigue para que tenga una estructura narrativa completa, es decir, inicio, nudo y desenlace, que es una estructura triádica. Entonces ustedes miran cuál es el inicio del cuento o de los cuentos, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Les voy a ayudar con el inicio. En el inicio de los dos cuentos, tanto en el de los hermanos Grimm como en el protocuento, la mamá le dice a Caperucita Roja que debe llevar la merienda a su abuelita. En el de los hermanos Grimm le dice que está enferma, en el protocuento no se menciona este detalle. Después vamos a mirar los aspectos que dice acá, debo comentar brevemente. Yo pido aquí una excusa porque coloqué lugar y espacio y estas palabras son lo mismo. El espacio y el lugar hace referencia a dónde se da la situación, en qué sitio los personajes desarrollan las acciones. Por ejemplo, cuando la mamá le dice a Caperucita Roja que lleve la merienda a su abuelita, está en la casa de la mamá, el hogar de Caperucita Roja. Entonces allí ustedes escribirán los lugares. Y los personajes, pues deben decir quiénes aparecen en esos cuentos. Recuerden, por ejemplo, que en el protocuento aparece un gato de manera muy rápida, breve. Lo deben nombrar, aunque sea un personaje secundario. Y el cazador lo tendrían que nombrar porque sale en el cuento de los hermanos Grimm. Después, y como es uno de los temas que nosotros tenemos que referenciar, está el boom latinoamericano. El boom latinoamericano es un movimiento literario que nace en Latinoamérica y hace referencia más es al movimiento editorial que hacen que se conozcan las novelas de este lado del continente. Ustedes deben ver los videos y las dos presentaciones que yo dejé aquí. Video es el primero y las otras dos son las presentaciones, y escriben un comentario en un párrafo. Ustedes comentan qué vieron, qué les llamó la atención y lo escriben allí. Pues si se quieren ser un poco más extensos, no hay inconveniente. Cuando yo ya he hecho eso, me voy a remitir a la parte del taller. Después de consultar los enlaces y tomar nota, en este caso es el comentario, conteste. ¿Qué debo contestar? ¿Qué es el boom latinoamericano en sus palabras? Por favor, es en sus palabras, no en las palabras del internet o de las páginas que a veces consultan para hacer sus tareas. Porque escriben palabras que no entienden, de pronto escriben cosas que no tienen claros los conceptos, entonces es mejor siempre construir desde lo que uno sabe o desde lo que ustedes consultaron en los links que vieron anteriormente. La siguiente sería características importantes.
Entonces, ¿qué cualidades, qué destaca este movimiento en relación a otros? Entonces, ustedes lo escriben allí también. Y ya después lo que ustedes deben hacer es buscar una escritora. Recordemos que casi siempre leemos son escritores, entonces aquí vamos a hacer el énfasis en la escritora perteneciente al boom latinoamericano. Y debe escoger un cuento. Usted busca un cuento, o si de pronto esta escritora no encontró el cuento, sino poesía, no importa la ley. No escojan novela porque a estas alturas pues ya no la alcanzan a leer. Tendrían que dedicarle un día casi entero o 2 días leyéndola de manera concienzuda y es mejor pues que escojan algo corto. En este caso el cuento o poesía. Y hacen un breve comentario no mayor a 2 párrafos sobre el mismo. ¿Qué es un comentario? Dar una opinión acerca de algo que yo leí en este caso. Entonces, ¿qué debe llevar ese comentario? Debe incluir la importancia de la autora en el boom latinoamericano, nombre del cuento y su opinión frente al mismo. Es una opinión personal, es una opinión que usted construye a partir de la lectura que hizo. No es una opinión que usted copie y pegue del internet, sino que sea propia y desde su propio sentir como lector o como estudiante de español. Y después, pues nos vamos a un tallercito pequeño, pero bastante importante, porque es la primera base o la base de donde usted va a empezar a escribir su cuento. No es escribir el cuento y entregarme 3 párrafos o 4 párrafos o 5 párrafos, no. Vamos a estructurar el cuento. Entonces, como primera pregunta, ¿de qué me gustaría escribir? ¿Usted quiere escribir sobre no sé, el conflicto en Colombia, sobre alguna noticia que vio, sobre el colegio, sobre la casa, sobre algo de la calle? Bueno, la situación que a usted le genere algún tipo de motivación para escribir. Después, ¿cuáles serían los personajes? Entonces usted puede decir una persona en situación de calle, la niña más bonita que hay en el barrio. El consejo que les doy es que no se excedan de más, de más de 4 personajes, perdón. Si se excede a 5 o 6 personajes, seguramente después le va a tocar acortarlos y pues perdería el tiempo que le dedico a esos personajes. Entonces es mejor 4 en los cuentos que hemos leído, en los cuentos que usted conoce, y como viene el de Caperucita Roja, por máximo son 4 personajes. Entonces, tengan en cuenta ese número. La siguiente pregunta es, ¿en qué lugar pasaría mi cuento? Es decir, ¿dónde se desarrollan las situaciones? ¿Una iglesia? ¿Una nave espacial? ¿Un carro? Tal vez. ¿O el cuarto, mi habitación? ¿O en un edificio? ¿O de pronto en el cielo? ¿En el infierno? ¿En qué lugar se va a desarrollar su cuento? Recuerden que el lugar es importante porque de allí depende también que el escritor o la persona que está leyendo pues se dé alguna idea de qué es lo que va a pasar. O por el contrario, no nos dé luces de las situaciones que se desarrollan en el cuento. Después, ¿en qué tiempo o época se encuentran mis personajes? Puede ser, nosotros tenemos o pensamos en una línea temporal lineal, es una línea, pasado, presente y futuro. Usted puede decir que su cuento lo quiere hacer en el pasado, en la época medieval, en la Edad Media, puede colocar la época primitiva, la época de los dinosaurios, o en el presente, en la actualidad. O si quieren un futuro lleno de máquinas o de pronto un futuro donde los personajes se tengan que ver enfrentados a los cambios climáticos, pues eso ya depende de lo que usted quiera escribir. Tiene que pensarlo muy bien porque voy a dejar de compartir pantalla, porque la actividad número 2 está relacionada con esas preguntas. Cuando yo ya tengo las preguntas, voy a hacer la actividad número 2. Todo tiene que ir en secuencia, por eso tengo que pensarlo bien
qué es lo que me gustaría escribir, porque cuando ya voy a la actividad número 2 y me doy cuenta que ahí no era lo que yo quería, pues me va a quedar muy difícil después devolverme. Entonces les voy a compartir la actividad número 2. Voy a compartir aquí mi pantalla y primero vamos a empezar por, ¿dónde está? Acá. Por darle la primera estructura a mi trabajo. Entonces yo tengo aquí un modelo. Ustedes pueden hacerlo si quieren con estas herramientas en la internet que buscan como creación de mapas conceptuales, o pueden hacerlo a mano como han hecho sus compañeros en las clases presenciales. Eso ya depende de usted cómo lo quiera desarrollar. Lo importante es que envíe estas actividades y les coloque toda la creatividad y el empeño posible, porque es lo que va a dar resultado su cuento. Entonces ya allí me está cargando. Esto es un poquito demorado, pero no hay inconveniente. Entonces voy a darle aquí para mostrarles. Entonces, ¿cómo hacer esta explicación? Primero voy a mostrar la estructura y después les mostraría el ejemplo. Esta estructura es para dar orden a mis ideas. Yo primero tengo que hacer un borrador de qué es lo que voy a escribir. No empezar a escribir cualquier cosa, sino dar un orden a mis ideas y después ir desarrollándolas de manera clara y objetiva para que el trabajo sea más rápido y no sea tan dispendioso la escritura. Entonces, aquí está. Voy a agrandarlo un poco este esquema. Ya. Entonces, aquí ustedes ya lo tienen. Lo primero que deben tener en cuenta para esta organización, que está acá, aquí donde yo tengo el mouse, es el tema del cuento. Es de lo que trata. ¿Cuál es el tema principal? Ustedes lo escriben en una palabra. De ese tema principal debo sacar 3 subtemas relacionados. Subtema 1 de inicio, subtema 2 el nudo, subtema 3 de desenlace, o puedo tratarlos todos al mismo tiempo, o puedo colocar 3 temas que van a ser, subtemas eje general para desarrollar el tema general. Todo debe ir unido, anclado, como si fuera un tejido. Por eso se habla que cuando uno escribe teje, porque con las palabras está haciendo una estructura propia y que sale de alguna manera, otra de alguna parte. Por eso en la guía número 1 tienen ustedes de qué me gustaría escribir. Ahora bien, cuando ya tienen estos 3 subtemas, deben hacer 3 mini párrafos. 3 párrafos, porque cada uno de ellos solo van a ir 3 líneas. No van a ir más. Entonces, por eso aquí encuentran ustedes mini párrafos. Ahora, ¿cómo sería esto aplicado a un cuento? Yo tengo aquí un ejemplo con Pinocho. ¿Por qué Pinocho? Porque la mayoría de ustedes conoce ese cuento, ya sea que lo haya visto en películas como la de Walt Disney, lo haya leído a través de los libros o en algún momento de su vida escolar usted tuvo contacto con este tipo de literatura. Entonces, desde mi perspectiva lo hice así. Usted va a utilizar su cuento, no uno inventado, no uno que saque de internet. Usted tiene que inventar su cuento. ¿Cuál es el tema principal de de Pinocho? Ya iba a decir Pirulo, ¿cómo se llama mi perrito? De Pinocho es la desobediencia. Es un niño de madera que quiere ser de verdad, pero tiene una conciencia que le dice que es Pepito Grillo, no hagas esto, pero Pinocho no hace caso. Entonces, el tema general que está tratado en todo el cuento es la desobediencia. ¿Qué subtemas saqué? Entonces saqué la ingenuidad de Pinocho, porque lo engañan a veces para que haga cosas malas. Consecuencias de estos actos que tiene Pinocho. Consecuencias de portarse mal, lo llamé. Y aprender la lección. Ya en el final, pues Pinocho aprende que debe ser un niño bueno y así se hacen o se cumplen los deseos. Entonces, aquí voy a
achicarlo un poquito por la herramienta, pues me queda así una línea, pero esto sería un párrafo de 3. Entonces, de la ingenuidad, ¿qué voy a decir? Pinocho es un niño de madera que quiere ser un niño de verdad para poder lograrlo, debe hacer caso a su padre Geppetto y portarse bien. Ese es el inicio del cuento. Y allí se habla de la ingenuidad. Obviamente aquí no he escrito todo lo que contiene esta historia, porque en la suya todavía lo va a escribir. Entonces hacen esta primera parte. En el segundo subtema es consecuencias de portarse mal. Entonces, ¿qué le pasa a Pinocho? Pinocho se convierte en burro por fumar y beber con otros niños. En su cuento usted mirará cuál es el nudo o según su subtema que podría ir aquí en esta parte. Y por último, tenemos aprende la lección y el subtema sería Pinocho se da cuenta lo mal que ha hecho, empieza a buscar a su padre para pedir perdón. Se llevará una gran sorpresa. Ustedes saben que en el cuento, pues Pinocho se trata de transformar en burro porque bebe cerveza y fuma. Está conectado con el segundo tema. Y él para pedir perdón por todo lo que ha hecho se va a buscar a su padre, pero ustedes saben que Geppetto pues ha sido comido por la ballena monstruo y está viviendo allá. Pinocho se va a buscarlo y pues le dicen que está allí y todo lo que pasa, inclusive ofrece su vida para salvar a su papá y a Fígaro, que es el gato, y al pez dorado, que es la bailarina. Entonces, ustedes se dan cuenta que esos cuentos tienen un inicio, un nudo y un desenlace y así debería ser su cuento. Un inicio, un nudo y un desenlace, algo bastante sencillo, que ustedes obviamente podrán hacer de la mejor manera. Entonces, esa sería la primera actividad de este segundo ciclo. Después de que yo ya he hecho esto, si ustedes se dan cuenta, esto es matemático, cada cosa va unida, no es al azar. Van ustedes a realizar este taller, que ese sí los voy a enviar por PDF, creación de personajes. La creación de personajes es fundamental porque cuando ustedes crean el personaje le están dando un trasfondo a su historia. Si no tuviéramos personajes, no habría casi que una vida literaria, porque nosotros también somos personajes de nuestra vida. Entonces de ahí sale la base de el arco de personajes, desarrollo de personajes o la creación de personajes. Y fundamental en la narrativa. Narrativa llámese cuento, llámese crónica, llámese novela. Entonces, hay dos aspectos importantes aquí a nombrar. El primero es cómo luce mi personaje. Como ustedes son los creadores de sus personajes, deben saber todo la apariencia física, cómo luce. Aquí está, cómo luce, su aspecto físico, de qué color es la piel, qué ropa usa, su cabello es negro, es teñido, de pronto lo tiene largo, corto, ondulado, lacio, todo lo que tenga o que corresponda a la parte de fisionomía, estamos hablando que la debemos tener muy clara y presente. Después ustedes van a pensar, aquí no es necesario anotar, sino van a pensar, ¿cómo es que piensa ese personaje? Algunos de sus compañeros están desarrollando personajes que son asesinos. ¿Cómo piensa este tipo de personas? Algunos están hablando de su vida cotidiana. ¿Cómo es una persona en la vida normal, entre comillas, ese normal? Entonces, ese personaje o esos personajes que ustedes tienen, ¿es bueno, malo? ¿Qué les gusta hacer? ¿Está de acuerdo con? ¿Es una persona de pronto que no le gusta la política, de pronto que no le gusta estudiar, le gusta tomar? Bueno, ustedes deben tener en cuenta todos estos aspectos porque les va a permitir desarrollar mejor su historia o cuento. Y por ser algo, el cuento, una narrativa o un relato breve, pues aún más deben tener esto claro, porque no puede uno escribir toda la descripción que quisiera, pero sí puede dar pisos de la misma. Entonces, cuando yo ya tengo esos aspectos pensaditos, me voy a realizar mi actividad. ¿Cuántos personajes principales, solo principales, tiene su cuento?
Entonces ustedes me dirán 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden mi consejo, no se pasen de 4. Y cuando ya tenga claro el número, pues voy a mirar si tienen nombres, pues le coloco un nombre. Si no, pues lo llamo mujer 1, mujer 2, niño 1, objeto 1, porque los personajes no son solo personas, también pueden ser cosas o pueden ser animales. Entonces, eso también lo debo tener en cuenta. ¿Y qué descripción detallada puedo dar de ese personaje? En el ejemplo que les dejo acá, nos dan la descripción de 3 personajes. También es un tipo de cuento. Entonces nos ponen a Luis, a Mr. Kitty y a Raymond. Y aquí nos habla de cada uno de esos personajes, cómo es el dibujo que les pedí primero, el nombre que aquí sale, si no, pues ustedes lo nombran de alguna manera, y la descripción. Serían ya 2 actividades para este ciclo de 15 días. Vuelvo y les recuerdo, hay varios estudiantes que no han enviado la guía 1 y todavía tienen la posibilidad de enviarla. Voy a dejar de compartir porque hasta aquí va la guía número 2. Ahora, les estaba hablando en relación a, al principio del video nombré un libro que era El Mundo Feliz. Sus compañeros en la presencialidad ya lo empezaron a leer. Ahora les corresponde a ustedes empezar también esta novela. Esta novela tiene sus características particulares y lo que yo les digo es que cuando estén leyendo, subrayen aquello que no saben, subrayen eso que les llama la atención y traten de buscarlo por internet. O si por el contrario no lo encuentran o no lo entienden, recuerden que yo los miércoles en horas de la tarde estaré respondiendo sus dudas. Entonces deberían tener leído para dentro de 15 días hasta el capítulo 10. Eso significa que para la siguiente sesión yo estaré dejando un taller de esa novela y ustedes la tienen que tener ya leída. Es más de dar opiniones personales que de buscar cosas de manera literal en internet. Cualquier duda me pueden contactar y espero que este video les sirva de apoyo para sus actividades. No siendo más, les agradezco su tiempo y quedo atenta a todas sus cosas. Que estén muy bien. Hasta luego.